Hace muchos años, en una tierra lejana llamada Inglaterra, nació una niña que cambiaría el destino de su nación para siempre. Su nombre era Isabel, y sería conocida como Isabel I de Inglaterra. Isabel nació el 7 de septiembre de 1533, hija del rey Enrique VIII y de su segunda esposa, Ana Bolena. Sin embargo, su niñez estuvo llena de desafíos y peligros porque su madre fue ejecutada cuando Isabel tenía solo 2 años. A partir de ese momento, fue declarada ilegítima y se le negó el título de princesa. Pero Isabel era muy inteligente y valiente. Pasó su niñez en Hatfield House, donde recibió una excelente educación, aprendiendo varias lenguas y estudiando política y filosofía. A pesar de los altibajos de su juventud, Isabel siempre mantuvo su dignidad y su habilidad para mantenerse a salvo en el complejo panorama político. En el año 1558, con tan solo 25 años, Isabel se convirtió en reina tras la muerte de su hermana, la reina María I. El reino de María había sido tumultuoso, marcado por conflictos religiosos y persecuciones, pero Isabel quería cambiar eso. Desde el principio de su reinado, trabajó para unificar a su país y establecer un periodo de paz conocido como la era isabelina. Isabel nunca se casó ni tuvo hijos, por eso se la conoció como la Reina Virgen. Pero su reinado estuvo lejos de ser solitario. Isabel tenía muchos consejeros y amigos leales, incluyendo a su famoso maestro de espías, Sir Francis Walsingham, y a su astuto consejero principal, William Cecil. Juntos trabajaron para construir una Inglaterra próspera y fuerte. Uno de los momentos más memorables de su reinado fue la derrota de la Armada Invencible en 1588. El rey Felipe II de España había enviado una gigantesca flota para invadir Inglaterra, pero gracias a la valentía de los marineros ingleses y a la astucia táctica, la invasión fue repelida. La victoria sobre la Armada Invencible consolidó la posición de Inglaterra como una potencia naval y aumentó enormemente la popularidad de Isabel. Durante la era isabelina, las artes florecieron. Fue un periodo de gran creatividad y avance cultural. Shakespeare escribió muchas de sus obras más famosas durante este tiempo, y el teatro se convirtió en una parte importante de la vida cotidiana. Isabel era una gran patrona de las artes y apoyaba a los artistas y escritores de su tiempo. A pesar de sus muchos logros, el reinado de Isabel no estuvo libre de conspiraciones y desafíos. Hubo varios intentos de asesinato y conspiraciones para destronarla, pero Isabel y su red de espías siempre lograron mantenerse un paso por delante de sus enemigos. Isabel murió el 24 de marzo de 1603, poniendo fin a un reinado de 45 años. Su muerte marcó el fin de la dinastía Tudor y el comienzo de la dinastía Estuardo con el ascenso al trono de Jacobo V de Escocia. Aunque Isabel ya no estaba físicamente presente, su legado perduró. Había transformado Inglaterra en una nación poderosa y próspera, y su habilidad para gobernar con sabiduría y fortaleza seguía siendo recordada y admirada. Y así, la historia de Isabel I de Inglaterra, la Reina Virgen, sigue viva en los corazones de todos los que aman las historias de valentía, inteligencia y liderazgo.